Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este evento, a esta nueva presentación de la revista Crisis, acá con el número 63, que Jazmín me pudo alcanzar y que ya todos ustedes conocen. Muchas gracias por estar aquí. Definimos este encuentro para pensar juntos en esto que estamos viviendo, y un poco la consigna de nuestra invitación pasaba por esto de pensar o repensar lo que son las víctimas o combatientes y cómo pensamos salir de este momento, ¿no? Salir de la perplejidad. Así que, bueno, el día de hoy vamos a estar conversando en torno a algunos contenidos de la revista, pero para pensar otras ideas, ¿no? Otras cosas. Así que, bueno, le paso acá la palabra al compañero, a Mario. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias por venir. Como siempre, para nosotros es muy importante esta especie de encuentro, como decimos, de intimidad política, para poder pensar, conversar sobre la tremenda situación que estamos viviendo. Pero bueno, como decía Gaby, un poco tratando de salir de ese lugar en el que nos ponen y que un poco estamos quedando, que es el lugar de víctimas, ¿no? Entonces, un poco lo que sentíamos, la necesidad hoy de pensar entre todos cómo hacer para generar esta especie de clic o destrabar esta situación en la que estamos. Obviamente no lo vamos a solucionar, ni mucho menos, pero sí pensar un poco en torno a esto. Como anunciamos, está el colectivo editorial en pleno, aunque varios se infiltren ahí en el público, pero ya van a hablar también, los vamos a convocar. Bueno, no sé, la idea ahora, como decía Gaby, es... antes una cosa, había ciertas sospechas por ahí entre gente amiga de que se había agotado el número. Parece que no, la verdad ya no es algo que podamos compartir. Pero quiero decir que efectivamente también se agotó este número, el número actual. Así que no sé si se estaba vendiendo o no, me parece que no. La idea era que no. Pero es una buena noticia, la verdad, en momentos como este. Así que estamos pensando ahí si ampliar la tirada o no ampliar la tirada, porque ampliar la tirada es un temón. Pero bueno, quería también comentar esto. Y después, bueno, como decía Gaby, la idea es pasar por tres planteos distintos en donde vamos a tratar de pensar este mismo problema. Cómo salir del lugar de la víctima. Nosotros planteábamos este tema de víctimas o combatientes, un poco también provocadoramente, cómo pasar a una instancia más activa, ¿no? del rechazo, del descontento, que es precisamente lo que me parece que está costando hacer. Entonces, vamos a recorrer tres contenidos que durante estos 2 meses aparecieron con fuerza entre nosotros y estuvimos discutiendo e interviniendo, y fue bien interesante. Vamos a pedirle a gente que hable del tema. Pero por ahí, para introducir, yo quería contar una anécdota nada más de hace poco. No, creo que no vinieron compañeros de La Rosa, Luxemburgo, de la Fundación, que como saben también el podcast es otra buena noticia. Nuestro podcast pasó de ser cada 15 días, cada 2 semanas, a ser semanal de vuelta a partir de hoy, básicamente, que hoy lo grabamos, sale mañana, gracias a un apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Y hace poco, la Fundación Rosa, junto con la agrupación emergente de la universidad, organizó una charla ahí en la Fundación sobre todo esto que estamos charlando también. Era muy lindo el título, no me acuerdo bien, pero algo así como de la desesperación surge el deseo o algo así. Y estábamos con varios compañeros y compañeras en el panel, y yo empecé a plantear un poco esto mismo que hoy vamos a discutir acá, cómo salir de ese lugar de víctima, cómo ir hacia una lógica más activa, recuperando figuras del compromiso, cosa que también hablamos en la presentación anterior, que quizás vienen de atrás y que son muy difíciles de replicar, pero que a su vez hacen falta, ¿no? ¿Cómo hacer para enfrentar en serio, para, uno podría decir, combatir a esto que hoy está gobernando, a este, yo diría, enemigo,
es otra gran discusión, si podemos asumir hoy la figura de un enemigo y qué significa eso. Cosas complejas y no resolubles de manera lineal y rápida, pero que a su vez tenemos que empezar a pensar y a trabajar. Y estaba comentando esto, y termino mi intervención, y después intervino una compañera, que también era parte del panel, y en su intervención dice, yo quiero decir que no estoy de acuerdo con Mario, porque para mí, esta compañera es parte del movimiento feminista. Para mí, cualquier lógica del enfrentamiento nos lleva a la derrota, porque la simetría de fuerzas es tal que no podemos ejercer nosotros también. Y cuando yo la escuché, dije, evidentemente estoy convocando a algo que no sé si es lo que... O sea, yo estoy convocando a algo que sea, bueno, una violencia de nuestra parte. Claro, no estoy convocando a replicar la violencia del enemigo con una violencia simétrica. No se trata de eso, pero evidentemente se estaba entendiendo eso. Y la compañera me hace esa crítica y cuando me toca a mí de vuelta intervenir, digo, primero que nada quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Yo no estoy proponiendo para nada recuperar ninguna figura de lucha armada y todo el público que había, que eran todos pibes de la universidad, dijeron, Y me parece interesante esta anécdota porque, bueno, nada, es un poco la encerrona en la que estamos, ¿no? Estamos en un momento en el cual necesitamos salir de esa dinámica que es la de la víctima, yo podría decir, también viniendo del movimiento de derechos humanos. Seguramente acá va a aparecer también las discusiones dentro del feminismo, pero también es la de una dinámica de intervención política o de desafío político que siempre tiene que ver con una demanda de inclusión, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eso ya no es posible? Cuando eso ya no está en el horizonte, que es, entre otras cosas, lo habitual. Porque nos acostumbramos a que supuestamente la normalidad es que las demandas sean recibidas por el capitalismo, por el sistema, de una manera democrática. Bueno, eso es una excepción. Y me parece que lo que estamos entrando es a lo más habitual, a la lógica del sistema, que es la de exclusión, la de represión, la de violencia. Y entonces, ¿cómo hacemos para...? Bueno, este es el gran problema que me parece que está atravesando a todas las discusiones, a todos los movimientos, que no, obviamente, vuelvo a decir, no se resuelve teóricamente ni con un enunciado, pero que la idea hoy es acá tratar de rodear, de pensar, de intercambiar, como hacemos habitualmente. Bueno, yo soy Juan, del colectivo La Revista. Este número que pasó tuvo una investigación, un informe central en el número, que es sobre lo que llamamos las milicias digitales de la ultraderecha, bueno, también conocidas o habitualmente conocidas como los trolls. Y esta fue una investigación que llevó varios meses, muchos más meses de lo habitual. En general, una nota de La Revista lleva 2 meses, que ya para el periodismo actual es un montón. Pero este informe, que lo llevamos adelante con Edipo, el equipo de investigación política, lo hicimos de manera muy hermética, porque no queríamos que se filtrara nada. Para aquellos que no lo leyeron, una investigación que involucra a nombres muy fuertes hoy del gobierno, como sería el grupo de choque del gobierno. Y los 4 o 5 meses de la investigación, en algún momento, cuando teníamos una cantidad de información muy importante, empezamos a dudar si tenía sentido salir o no con una nota. ¿Por qué era esa duda? Porque a la vez habíamos abierto una causa judicial a raíz de lo que estaba padeciendo una compañera que conocimos a raíz de esto, que es una astróloga, Ayelem, que ha circulado mucho su voz en estas semanas a raíz de la nota. Y fuimos posponiendo porque estábamos viendo si se avanzaba la causa, y en ese caso se avanzaba a poder, vamos a decirlo concretamente, ya que Mario fue liberando algunas palabras, poder dárselas con la nota y también de manera judicial. Obviamente la justicia se demoró y se demora. Teníamos una mayor expectativa,
quizás fuimos un poco ingenuos, pero teníamos alguna expectativa que se pudiera avanzar. Los datos que dimos, que incluso son mucho más que los que figuran en la nota, en el informe, eran lo suficientes como para poder hacer algunos allanamientos y eso todavía no ocurrió. Pero bueno, en fin, decidimos políticamente que tenía que ser al revés. Desde la nota o desde lo público, de hacer público esta investigación, que insisto, fueron muchos meses que un grupo cerrado, digamos, manejaba data. Muchas de las víctimas que padecieron estos ataques de las milicias digitales participaron de la propia investigación. No es que el colectivo de investigación Crisis ni Edipo solamente fueron a entrevistarlos, sino que fueron parte activa, y esto para nosotros es de vital importancia. Bueno, decidimos salir con esta nota a ver si podíamos presionar a la justicia, y lo que ocurrió, y políticamente, ¿no? Y lo que ocurrió un poco, en el mejor sentido, nos desbordó, porque rápidamente tocó algo, evidentemente algo muy sensible que está circulando y que es una dimensión muy fundamental de la guerra, de esto que nosotros llamamos, desde que asumió Milei, una guerra, y que el propio Milei nombra como una guerra, que es luchas que empiezan en el mundo digital y que terminan en las casas, es decir, con agresiones físicas. Y digo, nos desbordó porque prontamente la opinión pública empezó a hablar de esto. No es que no se hablara antes, pero acá apareció una investigación con datos muy concretos y con nombres del gobierno, o por lo menos muy cercanos al gobierno, y también grupos paraestatales, que sí están más sumergidos, que son menos conocidos. Pero hay una pregunta que sigue estando presente, y es ¿cómo se golpea a esto? ¿Cómo se enfrenta a esto, digamos? Muchas veces lo que pasa con estos grupos que operan en el mundo digital es que uno los denuncia y los termina empoderando, ¿no? Porque lejos de temer o de esconderse, aprovechan esa información, esa visibilidad que se le da desde el enemigo, que esto seríamos nosotros, aprovechan eso para engrosar la cantidad de personas que los siguen, la propia visibilidad de estos doxeos, estos scratches que realizan, y también de las persecuciones. Digamos, las líneas más duras de estas milicias, bueno, hacen de la crueldad y de la pedagogía de la crueldad un método, ¿no? Entonces muestran lo que hacen constantemente. Así todo, nos llamó también la atención que aparecieran internas en el gobierno, que nos fuimos enterando, malestar de algunos sectores con otros, a raíz de lo que revelaba el informe y a raíz de otros relatos que empezaron a aparecer a partir de que salió esto. Pasó algo esta semana que es muy significativo, por lo menos para nosotros es muy significativo, y es que, no sé si todos conocen lo que es el doxeo. El doxeo es, ¿no?, cuando se revela la identidad de aquellas cuentas que son anónimas. Y cuando no son cuentas anónimas, se revelan datos como los domicilios, las cuentas bancarias, número de teléfonos, etc. Y nos pasó algo muy significativo, y es que el diario La Nación publicó un doxeo, que encima estaba equivocado. Todavía creen que está bien, pero respecto a una cuenta que es bastante famosa, que opera para el gobierno, que se llama El Trumpista o El Trampista, basada en el nombre del expresidente de Estados Unidos, hizo un doxeo. Así era el título, este es el trampista. Y ahí un poco la hipótesis o la conclusión que nos dábamos es que el doxeo ya se transformó en práctica hegemónica y que entonces es un arma de la guerra fundamental. Porque esto que aparece como en la Deep Web, después cuando gana el gobierno de la extrema derecha, aparece como una herramienta de Estado, porque muchos de los que operaban en la Deep Web, en lo más oscuro de lo digital, se estatizaron y fueron contratados por el gobierno. Y aquellos que no están contratados por el gobierno, digamos, son cebados por el gobierno para que operen cada vez con mayor radicalidad. Pasó entonces de la Deep Web al Estado y aparecen los grandes medios de comunicación, ¿no? Como el gran diario serio, con un método de derecha, pero serio, aparece doxeando. Eso a un mes de la publicación de nuestro informe. Bueno, dicho esto, ahí está la compañera Camila Palacín, que está acá, que nos va a contar
¿Qué significa de lo judicial luchar contra el doxeo y otros tipos de hostigamientos? ¿O me siento acá en el banquito? Bueno, gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Qué difícil hablar de lo judicial. No quiero ser derrotista. Recién hablaba con los compañeros de eso. No quiero ser derrotista, pero un poco voy a ser derrotista. Terminó acá mi intervención. La verdad es que, a ver, desde lo judicial es muy complejo abordar situaciones que tienen que ver con el mundo de lo cibernético, eso desde ya, o sea, no es un poder que está muy actualizado, ¿vieron? Como que no está muy a la vanguardia en general, entonces les cuesta un poco todo lo que es prueba digital, les cuesta. Nos cuesta a todos, pero a los abogados también, tampoco es que somos... Pero bueno, es difícil. Lo que pasa con este caso en particular, el que está en la investigación, es que tiene como un nivel de complejidad más alto tal vez que los casos de las amenazas digitales que podemos ver con más frecuencia, que es, por ejemplo, una persona amenazando a otra en Twitter con un mensaje esporádico porque publicó algo que no le gustó, o una persona en TikTok amenazando a otra con su cara. Justo el caso de la investigación que se llevó a cabo es un caso que tiene un nivel de complejidad, pero porque son muchas personas que actúan en conjunto, coordinadamente, sin mostrar su identidad, desde otros lugares del mundo, entonces con financiamiento. Entonces, actúan más bien como una asociación ilícita que como una persona que está hostigando a otra detrás de una computadora. Entonces, eso da una doble complejidad. Para no ser tan derrotista, voy a decir que tenemos casos en los que hemos llegado a algo interesante con amenazas digitales. Tenemos un caso de Ofelia Fernández, por ejemplo, que una persona en Twitter la amenazó con subirle un falcón verde cuando todavía no estaba tan de moda lo del falcón verde, hace unos años, y logramos que se procese a esa persona. Fue bastante interesante ese caso, porque aparte la persona en la audiencia se arrepintió, lloró, fue como toda una cosa bastante espectacular de ver. Ahora justo ayer salió un caso que tenemos con Juan Grabois de una persona en TikTok que también lo amenazó y que ahora se le va a juicio la causa. Entonces, hay cosas que se hacen, que se logra algo. Obviamente la justicia lo que tiene es que se trabaja sobre casos individuales. Con la justicia no se pueden cambiar comportamientos masivos ni se pueden establecer normas generales. Se va contra el caso. Pero bueno, hay algunas veces que se logra algo. En el caso del doxeo de estas milicias digitales libertarias, todavía no tenemos un avance grandioso. Eso para mí sí es interesante, como que esto que vos decías, que cuando salió la nota se generó algo. Lamentablemente en el Poder Judicial no. Por eso Mario, pobre, me rompe las bolas, está enojadísimo con que la justicia no avanza. Pero porque es verdad, o sea... La gente se moviliza, salen los medios, tal vez ahí un poquito se asustan algunos jueces o algún fiscal, dice, bueno, esto está en noticia de todos, vamos a apurarnos. Pero la verdad es lento y lo que es una cagada es que en estos casos cada minuto estamos tarde. O sea, a cada minuto hay un nuevo hecho, a cada minuto hay una nueva amenaza y eso significa que estamos todo el tiempo tarde, todo el tiempo corriendo atrás de la nueva denuncia, del nuevo hecho delictivo, del nuevo usuario de Twitter que se creó con una nueva foto, con un nuevo nombre. Entonces es muy agotador, pero bueno, no perdemos las esperanzas, ¿no? Algo vamos a lograr, pero bueno, diría que en este caso todavía no tenemos un avance como para vanagloriarnos. Pero estamos en eso. No vamos a dar mucha más data porque tampoco queremos avivar a los giles que se den cuenta que es lo que estamos haciendo judicialmente, pero vamos a lograr algo, creo. ¿No? Gracias, Cami. Bueno, ese es otro de los desafíos. ¿Cómo hacíamos para contar esto? Lo que venimos charlando mucho también es que un primer momento de cómo reaccionar y cómo salir del lugar también del medio de padecimiento o del padecer, sí, la violencia, digamos, que viene del poder, es cómo atravesar ese momento del miedo, ¿no? Y cuesta. Y no, o sea, con Nacho lo hemos visto muy bien, también con Aye, ¿no? Que estuvo, digamos, Aye, a diferencia de Nacho, tenía su cuenta, era como un medio de trabajo, y entonces no pudo salir de las redes, y entonces
Entonces, la pregunta es cómo hacer para... ¿Y qué es atravesar el miedo? Es precisamente politizar el asunto, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como construir una comunidad de gente que esté pensando el tema y que esté tratando de ver cómo se desactiva esa violencia. Yo creo que ese es el mismo problema que está atravesando, bueno, después vamos a ir a eso, ¿no? Pero en general los movimientos sociales, es un problema que estamos atravesando en general. Entonces, y no es fácil. Creo que está claro que el objetivo es atravesar el miedo. No se puede negar al miedo porque el miedo está ahí y es una sensación muy clara. Pero me parece que el gran desafío es cómo se puede construir un problema colectivo con eso y generar un espacio de intervención también, ¿no? Y de defensa. No sé si alguien quiere como plantear algo al respecto. O me hacen... Acá también está el tema de la libertad de expresión, ¿no? Y de toda esta discusión que hay, que no, capaz que no está bueno irse de ahí, que es el tema de las redes, el periodismo. ¿Qué es la libertad de expresión, no? O sea, cómo... Como decía Juan antes, hubo una gran... O sea, nosotros veníamos investigando desde hace bastante con Nacho, después se sumaron otros compañeros también, y la verdad que fue una cosa bien interesante, ¿no? Eso es interesante también, como un grupo, digamos, impulsado de alguna manera por el equipo de investigación política, que es un equipo que venimos trabajando desde la revista, específicamente para tratar de ponerle rostro a estos poderes que emergen, digamos, como contemporáneos y que es necesario tratar de entender para después ver cómo responder. Este es un ejemplo muy claro de eso. Y en ese equipo de investigación política, bueno, nos juntamos con Nacho, con gente que venía padeciendo o que venía enfrentando esta violencia. Después también se sumó Cami, se sumó otro compañero abogado, que también Nacho, también se llama, de ahí del lugar de donde estaba Aye, de La Matanza, como se estableció un caso para tratar de ver cómo... Y se inició esta estrategia judicial, que nos parecía que era, entre otras cosas también porque estaba la provincia de Buenos Aires, vimos condiciones para avanzar de una manera consistente sobre el asunto, y de hecho la investigación, la publicación de la investigación, dijimos, no lo hagamos hasta que no podamos avanzar. Porque pensábamos que podía obstaculizarlo. Hasta que en un momento vimos que era como contaba Cami bien, la justicia se tardaba y eso parece que va a ser, o sea, es también la norma. Y entonces decidimos publicarlo, pero también fue una cosa experimental, digamos, ver, capaz que, o sea, sentíamos que por ahí podía ser contraproducente. Era una opción, lo discutimos. Y finalmente creo que la publicación fue, esto también es, para mí es una enseñanza de estas cosas. Ya lo habíamos visto en el número anterior con la publicación de los militares que estaban en la AFI, que fue una gran discusión. Ahí lo discutimos mucho con el CELS y demás, de qué hacer si publicábamos o no, cuando nadie lo estaba publicando porque era ilegal supuestamente. Entonces todo el tiempo está este miedo también para nosotros, ¿no? Y nosotras, de cómo hacer para publicar cosas que de alguna forma te ponen en riesgo. La primera vez era la posibilidad de comerte un juicio por parte del Estado, porque supuestamente era ilegal. En este caso, era la posibilidad de que todas las hordas libertarias vinieran a hostigarnos. Es interesante también. O sea, en algún punto hay que intervenir, hay que probar, hay que avanzar, sabiendo que hay un riesgo. Me parece que este es un poco también el punto y me parece lo más interesante de este... Sumo algo que vos preguntabas sobre el método. Obviamente, a través de compañeros que están muy metidos, digamos, en el mundo digital, fuimos viendo modos en cómo se genera la información y en dónde circulan ciertos datos. Y después empezamos a tirar de algunos nombres y empezaron a aparecer como una especie de organigramas a partir de un nombre que se iban derivando y de una manera muy arborescente hasta llegar a quiénes habían sido los que mandaban por Mercado Libre la tierra con gusanos a la casa de Nacho. Pero no era fácil porque era una sociedad civil, una asociación civil. ¿Civil era o...? Sí, que nos costó meses
descubrir quién eran los titulares y a la vez cuando lo descubrimos a través de la IGJ, coincidía con las investigaciones que habíamos hecho por otros lados, eran los mismos nombres. Bueno, lo que fuimos armando como organigramas, una especie de panel con nombres, asociaciones, quiénes estaban ligados con el gobierno, quiénes no, en qué operativos había aparecido, qué sé yo, el Gordo Dan con tal, y quién le había dado un me gusta, o lo que es, así, artesanalmente sería, esa sería la estrategia. La guerra es como el contexto en el cual nos movemos hoy, pero no solo en Argentina, sino a nivel global, ¿no? Acá está Marco por ahí, después puede... pero es evidente que pasamos ya de un régimen de globalización neoliberal democrática, digamos, en donde más o menos había a un contexto de guerra material, guerra en Ucrania y en Rusia y genocidio en Palestina, ¿no? O sea, en Gaza. Y que eso es algo que ya forma parte de nuestro mundo cotidiano. A pesar de que supuestamente está lejos, pero no es tan así. Ahora, todo eso se materializa acá de una manera muy evidente con el gobierno libertario. Y nosotros lo que llamamos es una guerra en el sentido, básicamente, para llegar, de una vuelta para tratar de... La guerra es la suspensión del campo democrático de la política. Esto lo venimos hablando, por ejemplo, con las organizaciones sociales muy claramente. O sea, se acabó, o sea, estaba el kirchnerismo, estaba el macrismo, estaba el albertismo. Todo eso, de alguna manera, había una interlocución. Vos te juntabas con un funcionario y más o menos podías generar una interlocución entre lo social y la institución que albergaba una dimensión de negociación, reconocimiento, conflicto, pero dentro de una lógica democrática, con toda la amplitud del término. Lo que empieza a partir del 10 de diciembre acá es la suspensión de eso. Ya no hay posibilidad de inscripción institucional de las demandas. O sea, acá ya hay un Estado que claramente te desconoce, te convierte en enemigo y te quiere aniquilar. Entonces, ese es un poco el marco en el que estamos. Creo que ellos lo tienen muy claro, que es así. Lo dicen, lo hacen. Y ese es su gran... Exacto. Y lo afrontan como... Eso es muy claro de parte de ellos. Eso es... El problema es si nosotros podemos asumir esta dimensión. Eduardo Molinari. Con nombre y apellido. ¿Qué tal? Buenas noches. Salida de animato, Eduardo. No, me quedé... apareció una imagen que ustedes pusieron en la conversación que me parece muy importante, que es atravesar el miedo. Creo que para atravesar el miedo tenemos que pensar a dónde llegamos, a dónde se va. Para atravesar un lugar, un territorio, es porque supuestamente tenés algún lugar a donde llegar. O salir de un lugar para ir hacia otro. Y yo creo que, si bien comparto que hay una guerra, lo que me parece importante es pensar más cuál es nuestra guerra, no la de ellos, si es que vamos a afrontar esa palabra. Pero eso para mí está muy directamente relacionado con esto que decía antes. ¿Cuál es nuestro proyecto político? ¿Cuál es nuestro proyecto después de atravesar el miedo? ¿Qué es lo que queremos construir? Porque si no, el parámetro son, como vos dijiste recién, Mario, las negociaciones con cualquiera antes. Las negociaciones de los movimientos sociales con cualquiera. Vendrá otro cualquiera con el que habrá que negociar. Pero eso es lo que queremos. No tenemos que ir más allá. Para mí atravesar el miedo es que estas charlas sirvan para imaginar más a dónde queremos ir. No qué tenemos que hacer para pelear en el ring que nos proponen ellos. Yo quería, por ahí, que tiene que ver con esto, pero por ahí es un compañero militante y demás, pero también tiene que ver con el tema de cómo se discute la intervención pública, la opinión. Por ahí, con este método que tenemos acá, pedirle a Agustín Lecky, que está acá, que es secretario general de CIPREVA, del sindicato de prensa, que nos cuente qué le parece todo esto desde su lugar sindical y también político, ¿no? Militante. ¿Cómo? Bueno, buenas tardes. Gracias, Mario. Buenas a todos y a todas. No venía con algo preparado.
A ver, 3 cosas así a grandes rasgos, seguramente un poco desordenadas. En primer lugar, yo creo que hay, primero la solidaridad con el compañero Nacho y a disposición para lo que necesites. La verdad que, y además agradecerles por la investigación. Esta semana hablábamos con Mario que teníamos intención desde el sindicato de también reproducirla, porque la verdad que es un aporte interesante, importante. Yo creo que hay como primera cuestión, una planificación sistemática de censura y silenciamiento para construir un relato y una posverdad del gobierno de Milei para silenciar el saqueo y el ajuste. Digo, porque hay que hablar también del saqueo y el ajuste, no de la comunicación en abstracto. Y ese silenciamiento, ese plan sistemático de censura, está en las plataformas, está el ataque brutal, intento de cierre a los medios públicos, con el intento de cierre de Telam, el ataque a la televisión pública, Radio Nacional, el ahogo presupuestario a los medios autogestivos, la eliminación de los FOMECA, de la pauta publicitaria oficial. Lo trato de decir rápido para no detenerme tanto en eso, pero digo, el ataque a los periodistas, a cualquier periodista más o menos que tenga un matiz con el gobierno. También la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de prensa, brutal, como de un montón de sectores de la clase trabajadora. Y estamos viviendo la peor recesión en décadas, peor que la pandemia, peor que en el 2001 con la caída del 16% del consumo, algo que es gravísimo. Y una inflación que el gobierno de Alberto Fernández, el Frente de Todos, no solamente de Alberto Fernández, la había hecho incontrolable, pero que este gobierno conscientemente dispara para disciplinar socialmente. Recordemos que en diciembre, ni bien asume, tenemos 25 puntos de inflación y en enero 20. Digo, ese es el marco en el que se da esta discusión para nosotros. Eso como primera cuestión, y me parece que la investigación de la revista da en uno de los puntos nodales de ese plan sistemático de censura, porque ese plan necesita el ejército de trolls que tiene, y a mí me gustan las metáforas bélicas, y me parece que es pertinente en este contexto en particular, porque además es parte de la lucha de clases, ¿no? Esta discusión, entonces está bien enmarcarlo, no hay que tenerle miedo a enmarcarlo en ese lugar. Eso punto 1. Punto 2, a mí me interesa el debate posterior, me interesó mucho la nota de Pablo y el título de esta convocatoria, víctimas o combatientes creo que era. Bueno, a mí me gusta, nosotros venimos, acá está Vicky, hay compañeros y compañeras del gremio de prensa, de estar 4 meses en la calle defendiendo Telam. Digo, nosotros nos reivindicamos combatientes, reivindicamos eso, creemos que tenemos que estar en la calle, entendemos el miedo, no tenemos miedo a hablar de miedo, valga la redundancia. Digo, yo creo que no hay que pelearle a este gobierno de guapo. Yo soy una persona temerosa por ahí en el mano a mano individual, pero digo, como sujetos, como actores colectivos, como organizaciones políticas, sindicales, sociales, tenemos que plantarnos y tenemos que estar en la calle. Y eso por lo menos fue lo que intentamos hacer nosotros. Entonces, yo acá rápidamente, creo que hay 3 temporalidades, le decía recién a Fede y a Pablo cuando hablábamos. Una es la temporalidad urgente del que no llega no a fin de mes, sino al día 15, al fin del día, que tiene que estar con 3, 4, 5 laburos para llegar a fin de mes, y que está alienado por trabajar. Entonces ni siquiera se puede plantear la posibilidad de organizarse para pensar qué democracia necesitamos, para pensar por qué quieren asesinar a una vicepresidenta y por qué el juicio está disociado de los autores materiales de los ideólogos y financistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una temporalidad que es urgente y que hay una alienación total para mí ahí, lógica, material, que parte de una materialidad. La segunda temporalidad es la temporalidad del humor social, que entiendo se empieza a desgastar el caudal de aceptación o de apoyo que tiene el gobierno nacional y Milei, pero esa es otra temporalidad que lamentablemente no va de la mano con las urgencias. Y después está la temporalidad del micromundo militante, que es el nuestro, que nos gustaría que la cosa vaya más rápido, pero que no va, y que esa temporalidad nuestra, esa ansiedad nos hace muchas veces tener angustia, perder la paciencia militante que es necesaria, y esa angustia también a veces nos hace tener miedo y pensar que si salimos a la calle y no somos cientos y cientos de miles como en la marcha universitaria es un fracaso. Y yo creo que el 7 de agosto no fue un fracaso, que fue un acierto de la UTEP convocar a un montón de sectores, y en particular a la CGT y al movimiento obrero, para sortear la debilidad estructural que hoy tienen producto de la persecución judicial, de la falta de alimentos en los comedores populares, etc. Entonces creo que plantarnos y tratar de ser pacientes, conscientes de que hay urgencias,
y también consciente de que el humor social no va de la mano con las urgencias, creo que es una tarea, una reflexión que hago sobre este momento, y me gustó mucho la nota de Pablo porque creo que eso de combatiente también se tiene que ver en la calle. Termino con esto y listo. Bueno, lo último que quería agregar es ponernos a disposición del sindicato. Entiendo que son momentos complejos, pero que hay victorias. A veces no se traducen en las redes sociales. Coincido con la reflexión que hizo recién el compañero. Creo que ustedes no fueron derrotados por tener que salir de Twitter. Ese por ahí es un elemento táctico, un momento puntual de la lucha que estamos atravesando, pero que la lucha es la realidad. Y acá hay una situación estructural que el gobierno no le está encontrando la vuelta, y creo que nosotros tenemos que hacer mella ahí. Y nosotros como colectivos heterogéneos, diversos, distintos, tenemos que tratar de incidir ahí para golpear a este gobierno en la realidad que no son las redes. Que las redes yo le doy un valor muy importante, no las subestimo, creo que en el siglo XXI tienen un valor central, pero tienen un valor particular, no son toda la realidad. Digo, tampoco son ficción, pero no son toda la realidad. Entonces no nos quedemos con que ustedes, por haber tenido que retroceder unos pasitos, bueno, creo que esta investigación es parte también de un avance, creo que la presentación judicial que están haciendo las compañeras y los compañeros también, y bueno, que en ese sentido tenemos que seguir. Así que bueno, gracias por el espacio. Bueno, vamos a continuar entonces con el segundo momento. Creo que el primer momento estuvo muy bueno para pensar estas batallas, estas guerras que se están dando en el ámbito digital, pero también la avanzada de la ultraderecha está en el día a día, como bien decía recién Agustín, y en ese día a día también muchos nos movilizamos, nos venimos movilizando desde que asumió este gobierno, y bueno, y antes también, pero desde que asumió este gobierno pasan otras cosas en las calles, ¿no? Específicamente quienes estamos abocados, digamos, a participar a estas movilizaciones. Por ahí veo compañeros del mapa de la policía que están por acá, del observatorio ahora, que lo que hacemos es acompañar las marchas, las movilizaciones, hacer registro de lo que sucede con la policía, de cómo la policía opera con las militancias, con los periodistas y las periodistas, que estamos siendo bastante reprimidos. Tenemos como último mal recuerdo la ley Bases, que todavía tenemos 2 detenidos. Así que para pensar ese momento, cuando se produjo como más fuego, ¿no? y violencia en las calles, empezó a hablarse de esto de los infiltrados, ¿no? Que todo lo que sucedía ahí, que estaba por fuera de lo que no estaba bien valorizado desde la moral, eran infiltrados. Así que bueno, ahí apareció una voz de un autor de una nota de la revista, que nos pareció muy interesante y al que decidimos convocar para pedirle que escriba sobre qué era lo que él pensaba y reflexionaba acerca de eso, de que eran infiltrados, y esto todo pensando en relación a esto de los combatientes, ¿no? De ser combatientes, de ser víctimas, y bueno, así que un poco le invitamos a Pablo Solana, que se acerque un poco para conversar. Bueno, gracias. Buenas noches, ¿ya? ¿Cómo están? Así fue, habíamos publicado una nota en Caliente el día posterior a la represión, y la idea era esa, problematizar lo que parecía ser, a juzgar por la información que circulaba en las redes a las que uno le presta atención, ¿no? Ciertos periodistas, ciertos compañeros, compañeras en derechos humanos, cuentas que tienen incidencia en redes sociales, y parecía que estaba clarísimo que ese de ahí era policía y que habían hecho todo para justificar la represión. A priori ya me generaba una duda esa lectura en Caliente, porque yo había estado en la movilización. Y si bien no había estado en la cercanía inmediata del auto, sí había vivido y había conversado con otros compañeros, compañeras, incluso que cubrían para algunos medios alternativos, y armando el rompecabezas, lo que se veía era, primero y sobre todo, la decisión de reprimir sin importar si hubiera una barricada,
un tacho de basura, una piedra volando, no. Pasó ese día, había pasado en las marchas anteriores, en cada una de las ocasiones en las que se había pudrido la movilización había sido 99,9 responsabilidad, decisión de las fuerzas de seguridad. Entonces, por lo menos el argumento de que necesitaban ese auto en llamas que cada tanto pasa por ahí, unas fotos espectaculares, no cerraba mucho. Y cuando empezamos a preguntar, al contrario, algún compañero o compañera que estuvo dice, mirá, yo los vi, te puede gustar o no, me parece que venían de la columna, que el cana ese de civil era otro en otra situación y en otra cosa. Probablemente hubiera o pudo haber habido un activismo militante detrás de eso. Bueno, esa es la anécdota. Lo que nos permite tirar del hilo esa anécdota es decir, no es ni el primer hecho, ni empezamos de cero, ni recién llegamos a una movilización. Y ahí apelé, conversando también con otros compañeros y compañeras, alguna historia de lucha, algunas historias de movilizaciones, y las más recientes en el tiempo, aunque pasaron algunos años, ¿no? Las movilizaciones contra Macri, donde las famosas 14 toneladas de piedras y también los supuestos infiltrados. Bueno, hubo algún hecho que lo contamos en esta nota en la revista, con más tiempo elaborada y pudiendo investigar un poco. Ahí hubo militancia, algunos de esos compañeros de origen anarquista, que fue señalada en un principio y también confusamente expuesta como hipotéticos policías infiltrados, y después terminaba siendo un militante que era sobreexpuesto por un error de caracterización en principio y una liviandad en señalar y autojustificar esta idea a priori, ¿no? Que no, la movilización es pacífica, nunca se justifica o no concebimos que así sea, y todo hecho de desorden, de violencia o de barricada tiene que ser ajeno a la movilización. Y no, no es así, no fue así en el 2017 y no fue así en otra experiencia que nos tocó seguir de cerca. Pues yo militaba, me tengo que ir algunos años atrás, todavía un poco más de 20 y tantos, pero bueno, cuando asesinaron a Darío y Maxi, que eran compañeros muy cercanos y que tuvo un impacto esos asesinatos muy fuertes en toda nuestra militancia, investigamos mucho, investigamos todo. Y también fue una movilización muy compleja, si alguno tiene memoria o si ve alguno de los documentales que todavía andan por ahí, donde efectivamente hubo policía de civil, donde efectivamente hubo autos o colectivos prendidos fuego, donde efectivamente hubo barricadas. Y ahí nos consta, quienes estuvimos, que la barricada era considerada una acción legítima de resistencia. Incluso cruzar un colectivo para demorar el ataque policial era considerada por nosotros una acción defensiva legítima. La policía estaba disparando, había manifestantes que corrían riesgo su vida por la acción represiva, y esos fuegos, esas barricadas, incluso algunas acciones que no nos parecían muy acertadas en ese momento, terminamos verificando que eran otro grupo militante que sí le parecía. Bueno, la tarea que nos dimos fue dialogar, ver quiénes son, de qué origen, por más que no sea de nuestra organización, y nos encontramos con eso, algo que conocíamos, pero que en ese caso pudimos hacer una radiografía exacta, ¿no? Hay militancia, hay grupos diversos, hay distintas estrategias, y creo que lo que coincido yo y el espíritu de lo que me plantearon los compañeros y las compañeras de la revista, entiendo que iba en ese sentido, que asumir eso ya es un paso. Y entender el sentido, la lógica, la legitimidad que tienen esas formas de resistencia también es una tarea que hay que encarar. Entonces, cuando yo digo que estuve ese día en la movilización, no llegué a entrar a la plaza, por cuestiones de laburo llegué un poco tarde, nos tuvimos que replegar a un bar para escapar de los gases, la represión era feroz afuera, como quienes estuvimos ahí, quienes vieron las imágenes saben, y nos llega la noticia de que se están prendiendo fuego los autos. La verdad, nos sentimos contentos por la acción, nos pareció buenísimo que hubiera algún hecho de resistencia, que esa impunidad con la que una vez más nos sacaban de la plaza, uno que llegaba un poco tarde ni siquiera podía llegar a manifestarse, lo decían hace un rato, ¿no? Si las vías institucionales no están siendo las formas de canalizar las demandas, la movilización tampoco.
porque ha habido regímenes más autoritarios, incluso regímenes autoritarios que gozan, como este gobierno puede decir, de alguna mayoría, que nos pueden decir, bueno, armen un partido y ganen las elecciones, aunque no fueron de este gobierno que lo dijo, pero pongamos que es una lógica que nos deja en desventaja. Bueno, la movilización siempre es el recurso de la calle donde esa mayorías o cantidades de pueblo que fueran se pueden manifestar. Si eso no se puede, resistir no solo es un derecho, sino que es una acción legítima y muchas veces útil, que es otro elemento que poníamos, ¿no?, en discusión. No hace falta irse al Cordobazo y ver cómo una dictadura entró en ocaso a partir de una rebelión popular. Tenemos el 2001 más cerca, tenemos lo que decíamos, cuando matan a Darío y Maxi hubo 33 heridos con balas de plomo y no fueron más los muertos porque hicimos barricadas, porque prendimos fuego, porque desafiamos la represión. El gobierno de Macri tenía una ofensiva mucho más parecida y mucho más integral a lo que se está haciendo ahora y no pudo avanzar porque hubo resistencia en las calles. Entonces un poco ese era el espíritu de rescatar en ese artículo este conjunto de miradas, sin ser concluyentes, pero invitando también a no tenerle miedo al debate y a poder decir en voz alta, a veces a partir de alguna experiencia personal y otras veces escuchando a quienes puedan tener esas experiencias o a quienes hayan estado más cerca del conflicto, de la barricada o del fuego ocasional, y bueno, dar el debate con un poco más de apertura. Gracias. Bueno, para seguir pensando este momento, hablando de víctimas o combatientes y de pensar también las formas en que se da la violencia y que se genera, ¿no? Queremos invitar también a Paula Litt, que anda por aquí, compañera Litt Bashki, pero yo le digo Litt. Sí, venite nomás, compañera del CELS. ¿Qué onda? Hola, Mario. No, yo me quedé pensando en el anterior, la verdad, en la discusión anterior. No, porque me parece que está como muy disociada la discusión esa de los 100.000 millones de pesos que le dieron a la CIDE nueva, CIDE vieja, que es un poco para hacer estas cosas, no sé si todo, pero ya está el 80% de la plata esa gastada. Y la sensación un poco para mí fue, nosotros tratamos de hacer un montón de cosas para intentar que ese decreto caiga, pero yo tengo como cierto asombro y incredulidad por la poca movilización, incluso social y de parte de movimientos sociales que intentaron meter el tema en agenda y empujar que haya alguna discusión sobre eso. Como si no hubiera vínculo entre una cosa y la otra. Y me parece que el desafío un poco es que entender cuál es el vínculo entre una cosa y la otra. Y además, obviamente, la represión en la calle, por supuesto, ¿no? Pero un poco cuando estaban hablando y contaban, yo decía, bueno, estamos como viviendo en Matrix, ¿no? Como en dos mundos que para nuestra generación ya son como mundos ridículos, pero estamos como en el mundo gamer, del exterminio, de la guerra, de la no sé qué, y después en el otro mundo de la vida real para nosotros, que pasa en esto, la movilización, la represión en la calle, la discusión sobre el auto incendiado, y digamos, qué significa la acción directa, cómo no caer en la idea de que cualquier tipo de acción directa implica una infiltración, porque en realidad hay que pensar si no está habiendo organizaciones que están pensando en que esa es la resistencia. Pero me parece que un poco el desafío es juntar los dos mundos y entender la cantidad de plata infinita que están inyectando al sistema de inteligencia, y que el sistema de inteligencia, o por lo menos el vínculo entre la inteligencia y el mundo virtual, está haciendo la vida donde se están jugando muchas de estas cosas. Entonces, en conversaciones un poco con referentes políticos sobre por qué tener que mostrar alguna resistencia del propio sistema político a esto,
no solo es por cómo jode la vida cotidiana de muchos que están planteando algún tipo de disidencia o resistencia, sino también porque si esto se sostiene así, no se van a ganar las elecciones nunca más. Entonces, nada, me parece que hay un vínculo entre un momento, que es lo que plantearon ustedes, y este otro momento. Puedo hablar de la discusión de la represión y todo lo que significó el 12 de junio y las personas que fueron encarceladas injustamente, y hay mucho para hablar sobre eso, pero me parece que el punto es unir los dos mundos y entender cómo esa inyección de dinero está generando o va a generar también un crecimiento de la vida política en el mundo digital y esta idea del miedo, o sea, esto que vos decías, Mariol, o sea, hay miedo para salir a la calle por la represión del 12 y hay miedo para la vida, el mundo digital, o para generar algún tipo de resistencia o disidencia en lo digital por esto otro. Y el punto sobre la inteligencia y la cantidad de plata que están inyectando ahí, me parece que eso es algo que el campo popular tiene que poder discutir de alguna manera y no se está discutiendo. Parece muy importante el planteo de Paula, es un poco lo que estamos tratando también de hacer, pero no, bueno, es un trabajo colectivo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, nosotros desde el equipo de investigación política, por un lado, estamos desplegando la estrategia de radar del registro de ataque de la derecha argentina radicalizada, que es más la fuerza paraestatal, ¿no? Que es la investigación sobre el doxeo, un poco es ese planteo. Y por otro lado, desde el mapa de la policía, estamos trabajando con Ahora, que es un archivo histórico de la represión argentina, y que estamos tratando de registrar en tiempo real los operativos policiales, que es la represión a la protesta, un poco. Hay una gran pregunta sobre cómo se articulan estas dos cuestiones, que es un poco lo que plantea Paula, ¿no? La represión estatal, la represión paraestatal. ¿Cómo se articulan? ¿Cómo se avanza una, avanza la otra? Si una en lo virtual, otro en real. Si es hasta cierto punto, mi hipótesis, pero bueno, hay que verificarla después en la realidad, pero es que van a avanzar hasta donde puedan con la represión estatal, y cuando no puedan, también la paraestatal va a estar presente. Y para todo este tipo de dimensiones un poco que se planteaban antes bélicas, hay que empezar a prepararse, digamos. Hay que, no sé cómo se responde, pero por lo menos hay que tratar de tener en cuenta esta dimensión del asunto. También queríamos pedirle que le pedimos que viniera a Pablo Fernández, que es un compañero, amigo, youtuber, vamos a definirlo, que viene produciendo también planteos muy interesantes en los últimos tiempos sobre la crisis un poco del progresismo y de las formas de pensar todo esto que venimos teniendo. Y le queríamos pedir a ver cómo piensa todo esto también que estamos charlando. Dale, vení. Sí, dale, bolito. No te hagas el... Sí. Buenas noches. Me conoces hace 20 años y decís youtuber para presentarme, lo cual un poco me ofende. No soy youtuber, Pablo. Me cargo. Me hago cargo, pero que vos medio un robo. Estaba escuchando un poco y cosas surgen, ¿no? Uno piensa. Había una pregunta, ¿no? De ¿por qué no podemos nosotros contestar de la misma forma, ¿no? Lo dijo el compañero por acá. Creo que hace muchísimo tiempo generamos ciertas reglas o moralidades o éticas sobre ciertos sectores culturales que no podíamos adentrarnos, ¿no? Tenemos un rechazo por lo digital, tenemos un rechazo por las redes sociales o todo eso, tenemos 50.000 teorías de por qué eso reduce la potencialidad política de las cosas, y como no lo entendemos que es un campo que no podemos entrar. Habría que preguntarnos cuándo soltamos ese lugar, porque en su momento no ser un hacker o cualquier cosa que sería en este momento doxear habría estado de este lado, y en este momento lo encontramos del otro.
cuánta voluntad de una propia experimentación hay y de arriesgarnos a cosas que nos desagraden. Me explico. Creo que los de enfrente, vamos a ponerle ese nombre, tienen una voluntad y una vitalidad que nosotros no tenemos, que es la de agarrar y experimentar cosas que no nos animamos. Ellos van a agarrar y van a leer Gramsci y van a leerlo mal o bien, pero van a hacerlo. Y van a tuitear sobre eso, van a aplicarlo en las redes, nos van a bardear con eso, entendiéndolo o no. Nosotros ni en pedo agarraríamos un libro de Hobbes, ni en pedo agarraríamos un videojuego, ni en pedo agarraríamos todo lo que para ellos es algo vital y algo que les da todos sus afectos, pasiones y todo lo que cursa su vida. Creo que estamos en ese aspecto regalando muchísima cancha y subestimando sobre todo, ¿no? Subestimamos ya mucho tiempo y en este momento también subestimando a lo de enfrente. Creo que también queda implícita cierta discusión, que es la de si hay víctimas y victimarios, y en este caso no estamos hablando desde el punto de vista de las víctimas, sin desmerecerlo, obviamente, no digo no. Y el planteo es una guerra, había que pensar que para el lado de enfrente, ellos también son víctimas. Son víctimas de algo. ¿Y qué es, no? ¿Qué clase de victimarios somos y con qué cosas hacemos daño a algo, o a alguien, o a un colectivo, o a lo que sea? Creo que ellos tienen en claro cómo hacer daño, conocen nuestros afectos, conocen nuestros simbolismos, aquello que nos duele, y nosotros no. Entonces, ¿qué tan sometidos a moralidades que no nos permitieron ver desde lo social, cultural, hasta sus propias vidas y los cursos de las personas que tenemos más cerca, regalamos y cuánto estamos dispuestos ahora de dejar de hacerlo, ¿no? Creo que es un momento en el que hay que dejar de creer que simplemente desde las intelectualidades, la academia o lo que sea que le queramos poner el nombre, el progresismo, lo que sea, no podemos convertirnos en victimarios de algo. Si vamos a asumir ese papel, si vamos a asumir el papel de la guerra, asumir el papel de que somos víctimas, también asumamos el otro. Creo que podemos ser las dos cosas siempre y cuando entendamos el cómo, hacia dónde y el por qué. Hay lógicas de guerra que, qué sé yo, no son los 70, ¿no? Ya no es lo mismo. Hay pactos democráticos que no queremos romper por X razón. Si hay alguna agresión violenta o hay algo de violencia que cursamos, la rechazamos. El ejemplo era lo del auto en la manifestación, ¿no? Onda, ¿por qué no podemos ser nosotros los que realmente quemamos el auto de la policía? ¿Por qué no podemos serlo? Inmediatamente es como, no, nosotros no queremos romper el pacto democrático que ellos sí rompen. Nosotros queremos cuidar esta democracia que nos costó tanto, ¿no? Tantas vidas, ¿no? Tantos movimientos sociales, tantos movimientos políticos. Esta voz. Creo que hay algo repito, moral y ética sobre pasiones oscuras que no queremos transitar y que son necesarios hacerlos. Hablamos de miedo hace un rato, pero creo que tendría que hablar del odio. El odio como algo que mucho tiempo moralizamos, desde el amor vence al odio hasta cualquier refrán de Paulo Coelho que exista. Y creo que, a ver, si dejamos de moralizar, si dejamos de teorizar y nos permitimos el transitarlo, pero transitarlo realmente, ¿no? El odio, la violencia, creo que eso es solamente potencia para nosotros, no es una pasión triste porque sí. Más o menos eso es lo que me surge de lo que estoy escuchando. Últimamente, hace mucho que yo no curso, por X razón, no curso asambleas, presentaciones o lo que sea que llamemos a esto. Y este último tiempo estuve viéndolo y me parece que hay algo en general, un tono de tristeza con el que nos vamos, un tono de derrota, un tono de que no sirvió para nada cuando llegamos a casa. Las marchas, lo mismo. Cuando vamos a justo esa marcha, nos fuimos todos derrotados, pero no por el hecho de que se apruebe la ley, sino porque no encontramos nada. Parece una obra de teatro en la que estamos todos, ¿no?, impuestos en ciertos papeles que no podemos transgredir de ninguna forma, y es tristísimo, y estamos esperando a aquel cuerpo que conoce la violencia, que se anime a enfrentar a la policía, aquellos cuerpos que en el 2001 fueron capaces de entrar a la plaza con un caballo y pegarle en cana.
creo que es medio triste, pero no triste por la imagen en sí, sino triste para nosotros, ¿no? Triste irnos ahí. O sea, cuando voy a las plazas, este último tiempo lo mismo, encuentro que estamos más o menos los mismos, o sea, no por cara, sino por los mismos cuerpos, y me pregunto, ¿dónde están mis cuerpos? Perdón, soy de Bajo Flores. ¿Cómo convoco a los pibes para ir a la plaza? ¿Cómo convoco para que vengan y se sientan identificados por algo que se supone que en mi moral yo sé que los va a perjudicar? Yo entiendo las cosas y ellos no. ¿Cómo hago para convocarlos? ¿Cómo hago para convocarlos el 24 de marzo con los derechos humanos cuando la gendarmería las tiene en la puerta? ¿Me explico? O sea, ¿qué le voy a decir? Venía a defender los derechos humanos a las madres y a las abuelas, qué sé yo. Me va a decir, boludo, tengo un gendarme en la puerta, derechos humanos es esto para mí. Entonces, creo que tenemos que corrernos y arriesgarnos un poco más en cuanto a las discusiones que tengamos nosotros, en general, de todo, y plantearnos si realmente estamos dispuestos a experimentar aquello que nos desagrada. Que es desde lo digital puede ser, hasta los libros de los de frente, hasta lo cultural, hasta escuchar de verdad por qué nosotros somos desagradables para otros y por qué eso nos puede funcionar para entender dónde golpear. Bueno, muchas gracias. Bueno, para seguir pensando, le invitamos acá a Chani. Buenas. Sí, bueno, te presento. Él es autor de una de las notas, donde se pensó un poco las organizaciones y una autocrítica en cuanto al tema de la investigación de los planes sociales, ¿no? Entonces vamos a ver un poco qué te trae a la mente todo lo que venimos charlando en relación a eso. Buenas noches a todos y a todas. Yo me hice, hace poco cuando me enteré, hace poquito que me tocaba hablar, me hice un machete, así que lo voy a dejar acá a mano. No, me pareció muy interesante la intervención del compañero, también muy importante después para seguirla. Bueno, a mí me tocó escribir, hacer un balance sobre los movimientos sociales y cuando conversábamos con Juan, con Jimmy y otros compañeros sobre por dónde encarar la nota, estábamos siendo contemporáneos de alguna manera de toda una serie de ataques en distintos planos, digamos, hacia las organizaciones sociales, sobre todo una avanzada muy fuerte de criminalización, de judicialización, de armado de causas contra las organizaciones, de toda una serie de columnas de una serie de periodistas todas las noches hablando de los gerentes de la pobreza, un doxeo, aprendiendo palabras, un doxeo en televisión abierta. Bueno, y obviamente de esa indignación, de esa bronca, de alguna manera nos empezó a surgir la idea de escribir una nota, y al mismo tiempo ese podía ser como un camino, ¿no? Pensar, desmantelar, desentrañar las distintas estrategias de criminalización y demás, pero también un debate que aparecía también como interesante, que era esta cuestión del rol de los intermediarios, ¿no? Que también también con una postura a veces moral, digamos, ¿no? Muchas veces se ataca con el rol de las organizaciones por el hecho de ser intermediarios y demás, que era también una discusión interesante para tomar. Finalmente fue yendo por ese lugar la nota, y fue bueno también un ejercicio bastante tensionante incluso para mí, más allá de tener que hacer un rol analítico, periodístico de investigación, por el hecho de ser también un militante del campo popular y de alguna de las organizaciones también involucradas. Eso me llevó a hacer un ejercicio de conversar con 6 referentes de organizaciones nacionales también para, bueno, ver, aprovechar el ejercicio reflexivo y la oportunidad del hecho de poder escribir y ordenar ideas para ver si había algo para revisar de lo hecho durante estos años, digamos, ¿no? Yo, de hecho, la nota arranca
recuperando algunas imágenes, muchas del 2016 para acá, la sanción de la ley de emergencia social, la creación del salario social complementario, toda una serie de institucionalidad que fueron de alguna manera ganando las organizaciones sociales, institucionalizando políticas públicas, el fortalecimiento, el crecimiento de la UTEP, la sanción ese mismo año del Fondo de Integración Sociourbana de los barrios, que permitió que se materialice en una política de urbanización, de mejoramiento de cientos de villas y asentamientos a nivel nacional. En el 2020 la sanción de la ley Ramona, que reconocía el trabajo de las compañeras de las ollas y los comedores en la pandemia. Bueno, Blum, de repente el gobierno del Frente de Todos y de repente, bueno, toda una avanzada y una ofensiva muy fuerte y hasta ahora por lo menos nunca antes vista, creo yo, contra las organizaciones sociales. Si eso no es, si no le queremos poner el nombre de guerra, bueno, se parece bastante a tensar los límites, digamos, de la institucionalidad democrática y los poderes para ir contra las organizaciones. Dicho brevemente, digamos, ¿no? Me parece que eso hay que decirlo, más allá de cualquier autocrítica que la existe de parte de las organizaciones sociales y de referentes, una autocrítica que está viva en elaboración, en permanente reflexión. Me parece que no hay que dejar de marcar ese plano, porque es de alguna manera lo que está ocurriendo estos días. Antes de ayer hubo allanamiento en comedores, se intervienen herramientas jurídicas y cooperativas, se inmovilizan fondos, gente, ¿no? Que en el fondo, digamos, el fondo de todo ese tipo de políticas y ataques es que se paralizan todas las políticas sociales de fortalecimiento y organización barrial del tejido comunitario. Ya no se hacen cloacas en los barrios, no se hacen más las obras de tendido de red eléctrico, de agua. En el fondo, digamos, ¿no? El objetivo de toda esta avanzada contra las organizaciones sociales es el desmantelamiento, la destrucción de la organización popular, de fondo del tejido comunitario, la desmovilización de cualquier tipo de organización. Eso me parece que hay que ser conscientes de que ese es el cuadro. Después, por decirlo brevemente, hay obviamente una lectura crítica respecto del rol de las organizaciones gestionando fondos y políticas públicas. Digamos, muchas veces esto que se suele decir como de los dos lados del mostrador, a veces es una dinámica virtuosa que permite construir y fortalecer las redes de organización popular. Muchas veces terminan como derivando cuando esa organización no es sólida, en prácticas complejas y nocivas, que son prácticas que de alguna manera ocurren en los márgenes, pero que son ese tipo de situaciones, muchas veces de arbitrariedades y demás, en las que se montan algunos hechos a veces aislados, en las que se montan grandes operaciones mediáticas, espectacularizadas y demás. O sea, hay muchas cosas para decir, ¿no? De la nota y de esta discusión. En todo caso, dejar planteadas algunas preguntas, ¿no? No quiero robar mucho tiempo de la mano de otra discusión, de la discusión anterior. Creo que quizás la pregunta central es si uno de los actores más relevantes o de los actores más relevantes de la política, no el más relevante, pero sí uno de los más importantes, como son las organizaciones sociales, desde el campo del peronismo, la centroizquierda, la izquierda y demás, es uno de los sujetos, o como otrora hace 20 años atrás, es el que va de alguna manera encabezar, ¿no? Un nuevo ciclo de luchas y de movilización social. Bueno, hoy las organizaciones están en una situación compleja, cuesta mucho movilizar, hay una situación de, como decía Agus Lechi antes, ¿no? También de mucha carencia, de mucha penuria en la base social, no es tan sencillo, quizás el activo militante está un poco más convencido y más activo, quizás retomando un poco el ejemplo de la marcha del 7 de agosto del otro día, quizás haya una punta ahí para pensar
formas de resistir también de manera inteligente, que tiene que ver con ampliar las alianzas, ¿no? La presencia de organismos de derechos humanos, de sectores de la política que quizás no aportan tanta masividad, por decirlo de alguna manera, pero sí legitimidad a la movilización social, ¿no? Me parece que hay que ser inteligentes cada vez que movilizamos, apelando siempre a la masividad, digamos, ¿no? a las alianzas que nos ayuden, obviamente, a resistir la represión, a que no nos criminalicen y demás. Lo último que quiero decir, corriéndome un poco de la nota, y porque yo empecé a militar ahí unos años después del 2000, en la misma organización en la que militaban Dario Santillán y Maximiliano Costecchi, y me parece que sí está bueno recuperar este rol de combatientes, de resistencia activa, obviamente siendo inteligentes, sin regalarse, pero me parece que junto con otros planos que también en los que se da la lucha política, electoral y demás, la movilización en la calle no hay que perderla, no hay que tener miedo, hay que tener paciencia, y que así como los derechos no se mendigan y se conquistan, no perder los derechos que nos costó tanto conseguir, también va a requerir seguramente de radicalidad, de combatividad, de mucha solidaridad entre todos nosotros y nosotras, y estar organizados y en la calle peleando. Gracias. Si les parece, pasamos al tercer tema que habíamos pensado, que tiene que ver con una nota que no salió en la revista impresa, pero que podemos anunciar que fue la más leída hasta ahora de la web, ¿no? Récord histórico. Y que... Ahí está la oposición. Ahí está la oposición chicaneando. Pero que es una nota de Marcela Perelman, compañera, que se llama Crónica de una cancelación anunciada, y que tiene que ver con la denuncia por la violencia de género de Pedro Briguer, y que fue una intervención bien interesante de Marcela y otras compañeras que estuvieron ahí en esta intervención, en esta discusión. Y lo que un poco le pedíamos a Marcela, siendo que somos amigues y que un poco el espíritu de esto es eso, es cómo pensar esa intervención que se hizo en el caso de Pedro Briguer, que un poco ya quedó hace un mes, no hace tanto, pero ya quedó en la prehistoria, con la gran discusión que estamos teniendo hoy sobre el expresidente y toda su saga. ¿Cómo pensar la cuestión de salir del lugar de la víctima y de la politización en este tipo de luchas? Bueno, gracias. Es difícil hablar después de las intervenciones tan interesantes de todos, pero especialmente de Pablo y Fede. Me quedo pensando. Bueno, sí, hay como un arco de los últimos 2 meses que son como los escándalos o acontecimientos de situaciones abusivas en términos de género que tuvieron así como más repercusión. Voy a empezar de otro lado, menos marcado quizás por el género, que es que la semana pasada en el podcast de la revista Crisis pasaron un audio de María Pía López, donde ella recordaba esa escena que en estos días se comenta mucho acerca de Cristina individualmente decidiendo la fórmula con Alberto Fernández, en esa movida que fue presentada como gran estrategia o gran táctica, jugada maestra, y que ahora está revisada como responsable de haber puesto a Alberto Fernández en ese lugar. Y Pía señalaba cómo ese relato, esa escena, borronea, desdibuja toda la acumulación de resistencias que se pudieron desarrollar, desenvolver durante el gobierno de Macri, ¿no? Que habían sido condición de posibilidad de que se impusiera finalmente esa fórmula, pero que había quedado narrado en esa reducción a lo individual de esa escena. Y sobre eso yo pensaba que ese problema de la reducción a lo individual y cómo eso borronea las condiciones colectivas de posibilidad también nos puede permitir pensar la situación de cómo pensamos la díada entre victimario y víctimas
entre victimario y víctima, por ejemplo, en el caso de Fabiola, que trae todo un conjunto de problemas en estos días, por lo que es, digamos, su relato, su puesta en escena y todos los mini juicios que hacemos acerca de si le creemos, no le creemos, a quién le creemos, quién es enfermo, etc. Quién es imputable y quién no, etc. Que es también otra forma de reducción a lo individual de procesos políticos y sociales más amplios y más complejos, ¿no? Y no digo que no haya un momento para pensar ese intercambio entre individuos, ¿no? Que será el momento quizás de lo penal, si cabe, cuando cabe, para asignar responsabilidades, que puede ser quizás el momento de la clínica, de lo psicológico, que puede ser quizás una forma de narrar casi hollywoodense sobre un episodio, ¿no? Una escena con protagonistas y pocos protagonistas, y buenos y malos, o una superheroína como en el caso de la escena de Cristina, cuando se la entendía como superheroína en ese contexto. Bueno, si sacamos entonces lo penal, lo hollywoodense y lo clínico, y si estamos en un contexto como este para pensar las condiciones que llevaron a determinados hechos y las condiciones que podemos construir también para transformarlos, creo que ese aura penal o hollywoodense no nos sirve, no es productiva para abrir preguntas, para entender lo que deberíamos entender y para construir lo que queremos construir. Es como, se me hace la imagen de esas luces seguidoras que iluminan solo a unos personajes y oscurecen al coro y oscurecen las condiciones. Creo que nosotros tenemos que mirar en esos otros lugares y hacernos preguntas sobre esos otros personajes sobre los que podemos pensar que son también protagonistas, ¿no? Que son esos sobre los que nos preguntamos si sabían y no dijeron, si pensaron que actuaban bien, pero ¿qué hicieron y qué deberíamos hacer? No lo pongo solo externamente, me incluyo. Y ahí creo que algunas de estas preguntas, algunas de estas inquietudes estaban en ese artículo que publicamos en Crisis y que se preguntaba, ¿no?, cómo descentrarse del lugar del intercambio bilateral entre dos personas y poder pensar entonces los espacios, los grupos, los ámbitos. Y que también planteaba que en esa idea de no ser punitivistas, de despegarnos también de algunas de las pasiones de las que se vienen hablando, igual entonces arrastramos quizás lo penal como metáfora, no ser punitivos, y entramos en trampas porque arrastramos quizás las categorías de ese mundo penal. Por ejemplo, esto que decía antes, quién dice la verdad, quién confiesa, se hacen peritajes en los blogs periodísticos, es una confusión, digamos, de cuáles son las preguntas conducentes para entender lo que nos interesa entender. Y creo que en la experiencia, como una de las afectadas de las conductas de acoso de Pedro Brieger, me interesa poner especialmente en valor es que, bueno, éramos un montón, ¿no? Éramos una banda de mujeres, un poco por la propia característica de la conducta de él, que había sido muy reiterada durante muchos años, otro poco también por nuestra capacidad de encontrarnos y de organizarnos y de decidir hacerlo juntas. Y yo creo que ese carácter de acción colectiva que tuvo esa denuncia al hacerse pública nos sacó a cada una del centro como víctimas. Además de que decidimos grupalmente no decirnos víctimas y decirnos afectadas en un sentido más bien literal de, bueno, nos afectó lo que nos pasó, el hecho de hacerlo grupalmente nos sacó a cada una de ese centro y del lugar de víctima. Ninguna tuvo que exponerse a ser creída o a ser escrutada. Creo que la credibilidad se derivó simplemente de la cantidad que éramos y de la pluralidad que representábamos. Distinto, por ejemplo, de cuando 14 años antes Agustina Kampfer lo dijo sola en la tele
y bueno, y quedó padeciendo lo que estaba intentando hacer, y ella revisa, ¿no? Sin cálculo de en qué condiciones, en qué relación de fuerzas lo hizo. Entonces, en esta ocasión en que pudimos plantearlo así, ya creo que quedó descentrada cada una de ese lugar de víctima, y que eso tuvo efectos muy buenos para nosotras, y creo que efectos buenos para lo que esa denuncia pública ocasionó, digamos, socialmente, derivó socialmente. Para nosotras, por lo que decía, que ninguna quedó expuesta, ninguna tuvo tanto miedo de las consecuencias de hacer una denuncia pública, incluso algo que una puede tener miedo, que es, bueno, que él, por ejemplo, haga algo contra una o contra sí mismo a partir de una denuncia, que es un miedo que una puede tener. Al hacerlo entre muchas, la verdad es que ningún caso era el decisivo para ese hecho social y político, ¿no? Cada uno de los casos era un caso más. Entonces, para nosotras fue mucho más liviano. También la distribución del trabajo que implica hacer denuncia, ¿no? Escribir, convocar, organizar, llamar a los medios, bueno, todo eso quedó muy distribuido. Y todas estas cargas y estos pesos típicos que se señalan de hacer una denuncia pública quedaron también, no digo diluidos, pero sí bien distribuidos grupalmente. Y después creo que en los efectos sociales de esa acción colectiva, al hacer ese descentramiento, tampoco fue tanto el informe sobre Pedro Brieger, o si Pedro Brieger, qué le había dicho a cada una, sino que pudo colocarse más el problema del acoso sexual en ámbitos laborales, en ámbitos académicos. Creo que la interpelación fue más institucional, que se llevó, digamos, a la discusión sobre los protocolos, sobre los compañeros, sobre los jefes, sobre las compañeras. Yo recibí muchas respuestas, especialmente de varones, que se hicieron preguntas a través, sobre todo, del artículo publicado en la revista. Y creo que ese efecto socialmente más amplio y más plural tuvo mucho que ver con que, bueno, no estuviéramos tan entretenidos con la escena hollywoodense de unos individuos, de unas individuas, sino que pudiéramos plantear un problema en otros términos. Esta idea de que es mejor denunciar grupalmente que individualmente no es nueva, digamos que es histórica. Sin embargo, en temas de género pareciera que lo obvio sería más hacerlo como está ocurriendo ahora con la situación de Alberto y Fabiola, ¿no? Esa es más típica. Entonces, bueno, parece absurdo, ¿no? Pero mi aprendizaje es ese: cuando nos toque denunciar, no lo hagamos soles. Pero también cuando nos toque pensar una situación como la que ahora como país nos ocupa, tampoco creo que es nuestra, o por lo menos a los que nos interese, pensar las condiciones de transformación de eso. Quizás, bueno, no perdamos tanta energía en la escena entre ellos dos y la búsqueda de una verdad que no vamos a poder establecer de esta manera. Y quizás hay mucha energía para poner en entender, digamos, otras condiciones del espacio político al que él pertenece, en las formas de construcción de su liderazgo, en la forma suelta en la que parece que se encontraba, en las personas que supieron, que hicieron, que no hicieron, pero bueno, con la idea, ¿no?, de poder cambiar las cosas. Bueno, me parece eso, descentrar y colectivizar. No es nada nuevo, pero bueno, hay que volver a decirlo. Bueno, para cerrar quiero invitar a otra compañera porque queríamos pensar también un poco, en base a todo lo que se viene compartiendo hoy, esto de víctimas, victimarios, también qué formas de resistencia se crean, ¿no? Tenemos un ensayo visual que es muy, muy interesante en la revista, que está muy bueno, que es de los 90, esos 90 punk, con un montón de nuevas formas de expresión.
en donde ahí hubo una inventiva, una creación, un poco como contaba Marcela, ¿no? Acá una experiencia de resistencia en lo colectivo, en este ejercicio. Bueno, esto en el pasado y qué actualiza eso hoy, pensábamos. Entonces ahí la invitamos a Verónica. Gracias. Hola. Bueno, gracias. Qué nervios, un montón de gente que habla re zarpado. Bueno, y de cosas así como muy, muy actuales, muy del presente y muy difíciles también, muy arduas. Mi nombre es Verónica Borsani, yo vengo acá en representación de Casa Loca, que es un colectivo de mujeres que hoy estamos gestionando un mini sello editorial y un archivo documental punk, de fotografía analógica y alguna digital punk. Un poco la idea de armar un archivo empezó hace ya varios años, como 10, juntándonos así de una manera súper inconsciente con archivos personales de una época que habíamos vivido, que eran nuestras vidas, o sea, como retratando así amigues, nuestras casas, nuestras comunidades, anarcopunks en el cambio de siglo, así fines de los 90, 2000, 2001, hasta más o menos 2006. Son las fotos que decidimos así trabajar. Y la idea inicial fue decir, como esto pasó, o sea, y siempre hay un discurso hegemónico que borra, invisibiliza todas las experiencias contrahegemónicas y contraculturales, como si nada de eso hubiera pasado, y es como que no, ¿qué hacían los jóvenes en los 90? No, nada, tipo, no había nada político, no, sí. Claro, estábamos en la boludez igual. O sea, más la vida punk es como que anarcopunk siempre es tipo, no, toman birra, rompen todo, sí. Y jalábamos run y nos drogábamos y hacíamos fiestas y teníamos bandas y la feria de congreso, de los fanzines y bueno, y un montón de ideas, de ideas que llevamos a la práctica porque fines de los 90 no había como un Estado, como después vino un Estado como mucho más fuerte, ¿no? Con un Estado totalmente ausente, con las racias, con una realidad así que te tomabas una birra en una esquina y venían 5 patrulleros y todo eso. O sea, empezamos a buscar respuestas y a generar las prácticas de las cuestiones que no encontrábamos en ningún lado. Y en el libro, o sea, bueno, hicimos un fotolibro finalmente, o sea, pero empezamos a preguntarnos un montón de cuestiones y a querer traer esas ideas de solidaridad, de apoyo mutuo, de autogestión, antisexistas, antipatriarcales, anticapitalistas, que hoy es alucinante porque después hay millones levantando así como banderas y eslogans, que en su momento éramos 4 gates loques y entonces es como una emoción impresionante. Ahora tenemos la reacción a eso, ¿no? O sea, ahora jodete, porque ahora vino con Tuti y acá estamos. Y una de las cosas que por la temática de la charla estaba interesante recoger, y es un poco lo interesante que para nosotras tiene el archivo, es como activar las imágenes para traerlas al presente, o sea, preguntarles hoy, ¿no? ¿Qué hacemos, ¿no? O sea, como digamos, salir de la nostalgia de, ay, en mis tiempos, ¿no? O sea, como aquel 2001. O sea, y preguntarles hoy, o sea, qué nos pueden traer a lo que en su momento parecía imposible, pero lo hicimos. O sea, porque éramos pibitos rependejos, rependejes, o sea, pendejas que estábamos ahí, entonces nos armamos así nuestras casas, ocupamos centros sociales, armamos comedores, merenderos, reciclábamos comida porque en 2001 teníamos un mango mal, entonces nos íbamos al mercado central y traíamos así comida para toda la Palangana, que es un asentamiento que hay en La Ferrer, bueno, con Urbano, y armamos una red grande de centros sociales. Entonces esa es como la acción directa, que es lo que yo quiero traer hoy acá, ¿no? Como la acción directa es esto que de la autoorganización, cuando hay que responder a necesidades que no está respondiendo el Estado o no hay otro intermediario que vaya a responder por nosotros. Y existe la acción directa violenta y no violenta. O sea, en el punk, en el anarquismo, o sea, la violencia está reivindicada, es algo legítimo. O sea, la violencia de distintas formas, no solamente voy, te pego.
que también vamos, rompemos todos. Digo, el 1 de mayo, internacionalmente, en un montón de lugares, es salir a romper todo. Punto. O sea, las condiciones de trabajo en general son una mierda. O sea, que el 1 de mayo se sale a romper la propiedad privada. O sea, es una forma de protesta. No estoy incitando a nada, digo. Yo solamente hablo de lo internacional, de la historia, y hablo así como un nosotros, que tampoco estoy hablando como en la voz de nadie, ¿no? O sea, como no, es así como un abstracto. No, digo, o sea, digamos, muchas acciones directas en la historia reciente, como los scratches, o sea, también tenían la violencia de las bombas de pintura rojas en las casas de los genocidas, que quedaba la marca. Digo, hay como estrategias y formas de acción directa, violenta y no violenta. O sea, los centros sociales son acciones directas prolongadas, siguen siendo, existen algunos, digo, cooperativas, proyectos sociales, o sea, de una realidad sin intermediarios, o sea, sin referentes, porque sucede que los referentes a veces son una mierda, como lo que estamos viendo, ¿no? Como que hablas acá y hablas a 10 países de distancia y te dicen, che, hay una crisis de liderazgo resarpada. Entonces, como que uno piensa, ¿y por qué estamos esperando siempre líderes? Está bien, es re complicado, si no, hay que salir y laburar un montón. O sea, es mucho más fácil que... Estaría buenísimo, digo, que alguien más o menos decente, no, o sea, pudiera, pero no se puede. Entonces, como que cobra más fuerza esta idea de la acción directa. Y un poco esto de víctimas o combatientes, como que, o sea, sí a la violencia, y me daban ganas un poco de relacionarlo en este sentido, no más metafórico de... quería agarrar así un par de citas de dos personas, porque víctimas o combatientes a mí me lleva desde el libro de Raquel Robles, Pequeños Combatientes, me vino así como de una. Raquel Robles y Mariano Robles son una de las primeras personas que empezaron en Hijos y que armaron los scratches, entonces digo, también hay acción directa. Cómo de víctima podés convertirte en sobreviviente, ¿no? Y después en combatiente, ¿no? Después en dar batalla. Es un proceso recontra difícil, largo, y quería tomar un poco la cita esta de Ofelia Fernández cuando la recontra atacaron mal y ella dijo, tipo, no pienso ser tu víctima, o sea, sí estoy re preparada para ser tu enemiga. Entonces sí, o sea, tipo, yo que sé, guerra, no sé, pero digo, hay enemigos, digo, no sé, no son mis amigos, no sé, yo tampoco le doy mucha vuelta, no sé, no me da mucho la cabeza a nivel así como, no sé, de conceptos así tan elevados, pero pienso, o sea, en eso, y pienso también en las tesis. ¿Se acuerdan que el grupo chileno, que nada, están recontractivas, pero hace un tiempo hicieron una canción así increíble, que ellas dicen, ¿no? Tipo, dicen, el Estado opresor es el macho abusador. Entonces, o sea, uniendo o linkeando un poco todo esto que se viene hablando, digo, es lo mismo, digo, Rita Segato también lo toma, ¿no? O sea, el tema tipo del Estado, o sea, el capitalismo, el patriarcado, que hay toda una línea de los valores patriarcales, ¿no? Jerarquía, competencia, o sea, en contra de la solidaridad, en contra de lo comunitario, en contra de la fraternidad o la sororidad, o sea, son otros valores que son antagónicos, digo, son enemigos. Está bien que... una vez un amigo así, jefe de cuadro, que es muy grande, a mí me lo contó también, no es que yo lo sepa de primera mano, pero decía, está bueno al enemigo verlo como un semejante, entonces quizás ahí podemos, lo que dijo el youtuber, no. Perdón, me puse la gorra. Sí. No, pero digo esto de poder... ay, me perdí, ¿ves? Ahora me reí y me perdí. No, un poco esto de ver el enemigo y de poder llamar a las cosas, o sea, decir cómo o sea, se puede hoy como recoger y hablar de cuestiones como viejas, porque en 2001 estábamos estos cuerpos, que hoy estos cuerpos también tienen que estar en otros lados porque estamos viejes y capaz que no vamos a ir a romper todo y incendiar otra vez el Congreso. Digo, dale, vayan. O sea, como, digo, ahora tiene que venir esa camada y ahora es el momento, donde incendiamos el Congreso. No, también otra metáfora, otro chiste. No, un poco... yo también tengo acá machete porque si no como... no, un poco
volviendo al tema así como de esto de las tesis, esto de Ofelia, o sea, y un poco de los feminismos y desde la víctima, desde hablar de una persona, una mujer golpeada, abusada, una niña, cualquier persona que no es hegemónicamente hombre, macho, blanco, digo, o sea, de cualquier colectivo LGTBIQ y más, o sea, cualquier diversidad violentada, o sea, se la tenemos que devolver, o sea, es la única manera de alguna manera, o sea, la denuncia, que el Poder Judicial ya es otro tema, separado por completo de la justicia, pero digo, la denuncia es una forma de devolverla. No sé, recontra difícil. Otras por ahí devolvemos de una manera más creativa, más artística, o sea, no deja de ser una denuncia, o sea, el visibilizar, en romper el silencio, el salir de ahí. Pero sí creo, o sea, y recogiendo un poco, o sea, no sé, desde los postulados ácratas de estudiar, trabajar la tierra, no cagar al que tenés al lado, ayudar siempre, no sé, como quizás un poco dogmático y mandamiento, pero digo, como si las prácticas cotidianas de no ser una mierda, o sea, de la no violencia, o sea, no podemos, para mí, estar esperando referentes o estar ahora hablando de determinadas personas, yo no me quiero meter en nada porque respeto todas las religiones, no, respeto, o sea, a muchas personas que quiero mucho, que opinan muy diferente a mí políticamente, pero digo, hay referentes hoy, o líderes, no sé, o que se quieren, bueno, no nos queda otra que ir atrás de tal. Y que están ejerciendo prácticas recontra violentas, y no se puede, o sea, como que eso no se puede, o sea, para mí, o sea, pienso que realmente, o sea, la gente que hoy está militando activamente en partidos políticos, peronismo, kirchnerismo, no sé, decir, o sea, hay determinadas personas que no van, o sea, no te puedes sacar la foto al lado, o sea, no podés, o sea, realmente despegarte, porque creo que me parece que Milei gana diciendo vamos a romper todo, soy algo que no tiene nada que ver con nada, soy el más inorgánico. El hijo de puta tiene el tupé de decir que tiene algo que ver con el anarquismo, o sea, tipo, cuando el anarquismo es autoorganización, o sea, cuando tiene un montón de valores que, o sea, los hijos de puta también nos roban los significados libertarios, como nos robaron el amarillo en su momento, o sea, perdón, soy diseñadora y no podía hacer nada con amarillo. No, pero digo, hablando en serio, o sea, nos vacían de contenido también. Eso también da miedo y angustia, porque la angustia diaria es lo que nos hace mierda y nos vamos todos re tristes. Digo, en una reivindicación, sí, del devolverla, ¿no? O sea, como, porque no nos podemos disociar, porque lo que nos sucede a las víctimas de abusos es que cuando te están pegando, te están violando, te disocias y te vas. O sea como no es que vos ahí te están pegando y vos vas y la devolvés. Porque para levantar una bolsa de 5 kilos de papa, ir al mercado, se necesita la misma fuerza que para romper de una piña el tabique de una nariz. Y eso hace 25 años lo aprendí en autodefensa para mujeres. Entonces, la violencia también hay que aprenderla. O sea, quiero decir en el sentido de devolverla y de no quedarnos tristes, o sea, de poder transformar esa de víctimas, o sea, sobrevivientes, porque víctimas es cuando te hacen mierda, entonces te empezás a autodestruir y puedes terminar suicidada re tranquilamente y por algo decís que no, entonces un día te convertís en sobreviviente y a partir de eso decís, bueno, capaz que puedo dar batalla y decir algo a alguien que, no sé, como que ayude o que arme comunidad para poder enfrentarlo, como dijo la compañera, no sé, no le quiero decir la compañera, pero no sé tu nombre, vos, perdón. Que es mucho más fácil denunciar en grupo, o sea, y sí, o sea, como todo, o sea, vamos a estar mejor en comunidad, no hay discusión, y todo lo que pasa mucho por el aislamiento hoy. Lo único o sí, como para ya cerrar y no hacerla mucho más larga, que no sé si da para esperar tanto representantes y líderes tan de mierda, como que para mí está bueno animarse a tratar de pensar algo que pueda parecer hasta imposible. Porque toda utopía, no, la utopía es no es posible, pero ahora estamos en una distopía que es recontra real, es un espanto y está entre nosotros. Entonces, bueno, nada, o sea, no hay ninguna respuesta, claramente. Pero bueno, o sea, como la cuestión de decir, éramos re chiquites, o sea, fue hace 25 años, o sea, las fotos y el portfolio que yo vengo acá un poco a representar,
era imposible y lo hicimos. Entonces me parece que está bueno como tratar de animarse a pensar otra cosa, porque es evidente que esto se viene resquebrajando hace bocha y lo que duele un montón es que no se termina de romper y todavía no nace nada nuevo, ¿no? Entonces, como, no sé, animarse a lo nuevo, algo así. Gracias, muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando entonces esta presentación. Queremos preguntar si hay alguien que quiere decir algo, que quiere sumar esto en la conclusión. Bueno. Vamos cerrando entonces ya y nos quedamos acá, ¿no? No hay límite de tiempo, me parece, nos quedamos los que quieran quedarse tomando, charlando acá más en intimidad todavía. Sí, comiendo algo, nos quedamos. Sí, queremos agradecerle al Centro Cultural Morán, que siempre nos recibe con mucho cariño, que nos espera acá, así que bueno, hay mucha comida rica, alguna bebida para tomar y bueno, gracias por venir.